Vidas de Santos Podcast por FSM Radio. San Pío de Pietrelcina. Escrito por el Padre Ángel Peña. Capítulo 3. Sus sufrimientos. Enfermedades. El Padre Pío, desde jovencito, padecía muchas enfermedades misteriosas que dejaban atónitos a los médicos, pues aparecían y desaparecían sin causa razonable. Desde el principio, los médicos hablaban de tuberculosis pulmonar. Los médicos militares le diagnosticaban infiltración en las ápices pulmonares. Con frecuencia, tenía fiebres altísimas, que rompían los termómetros normales, que dejaba boquiabiertos a los médicos. El padre Agustín, en su diario, habla de distintas enfermedades. Aparte de la tuberculosis, resfriados fuertes con tos, que no lo dejaban dormir. También sufría de cólicos renales y dolores artríticos. Tuvieron que operarlo de una hernia inguinal. En 1946 sufrió de una reuma en el brazo derecho, que no lo podía mover. Muchas veces sentía dolor en todo el cuerpo. Otras veces tenía fuertes dolores de oídos, especialmente en noviembre de 1958, en que sufrió una otitis dolorosa. En 1959 sufrió también de pleuritis, pero lo que más lo hizo sufrir fueron las calumnias que propagaron sobre su supuesta inmoralidad. Sobre esto hablaremos en otro capítulo. El diablo. Pero no solo eran dolores físicos y calumnias lo que lo convertían en un Cristo viviente, asociado a la pasión del Señor, sino también los asaltos del enemigo infernal, a quien llamaba Cosaco, Barba Azul o Belcebú. Se le presentaba de diferentes formas. Lo golpeaba, lo tiraba de la cama, lo arrastraba por la habitación y lo tentaba de desesperación. En 1911, estando en el convento de Benafro, se le apareció el demonio en forma de gato negro horrible. Una vez se presentaron varias jóvenes desnudas, bailando provocativamente. Otra vez, le escupieron en el rostro sin aparecerse. En ocasiones lo aturdían con ruidos ensordecedores. En una oportunidad, se le apareció en forma de verdugo que lo flageló. También se le presentó en forma de crucifijo o de un joven, amigo de los religiosos, que hacía poco los había visitado. Un día se apareció bajo la forma de su padre espiritual y hasta del padre provincial. Otro día se le presentó bajo la figura del Papa Pío X. Otras veces se presentaba como si fuera su ángel custodio, o San Francisco o la Virgen María. A veces era uno solo, pero otras veces eran muchos. Él los reconocía, pidiéndoles que repitieran con él: ¡Viva Jesús!, que ellos no querían repetir. Casi siempre, después de estas apariciones diabólicas, se aparecía Jesús, María o su ángel custodio. Algo que al diablo le disgustaba tremendamente era que el padre Agustín fuera su director espiritual. En una carta del 14 de octubre de 1912 le escribe: el diablo no quería que en la última carta le informara sobre la guerra que me hace. Como no quería escucharlo, comenzó a sugerirme: ¿cómo agradarías a Jesús si rompieses toda relación con tu Padre espiritual? Él es muy peligroso para ti. Es un objeto de gran distracción para mí. El tiempo es muy precioso y no deberías emplearlo en esta peligrosa correspondencia con tu Padre. Emplea ese tiempo en rezar por tu salud, que está en peligro. Si sigues así, ten en cuenta que el infierno está siempre abierto para ti. En otra carta al padre Agustín, del 18 de enero de 1912, le dice: Barba Azul no se quería dar por vencido. Ha tomado casi todas las formas. Desde hace varios días me viene a visitar junto a sus otros satélites, armados de bastones y objetos de hierro. ¿Cuántas veces me ha tirado de la cama, arrastrándome por la celda? Pero, paciencia. Jesús, la Mamá Celeste, el Angelito, San José y el Padre San Francisco están casi siempre conmigo. En la carta del 13 de diciembre de 1912, le dice al mismo Padre Agustín: la otra noche Barba Azul se me ha presentado bajo la figura de un sacerdote nuestro, transmitiéndome una severísima del Padre Provincial de no escribirle más, porque es contrario a la pobreza y un grave impedimento para la perfección. Confieso mi debilidad, Padre mío. Lloré amargamente, creyendo que era una realidad,
y no hubiera sospechado ni lo más mínimo que era un engaño de Barbazul, si mi angelito no me hubiera descubierto del engaño. El compañero de mi infancia trata de aliviar los dolores que me dan estas apóstatas impuros. Estando el padre Pío en Foggia, en 1916, cuenta en sus memorias el padre Paulino. Cada tarde, cuando los hermanos estaban en la cena, en las habitaciones del padre Pío, que estaba enfermo de cama, se sentían unos tremendos ruidos, como si un bidón de benzina hubiera caído con todo su peso sobre el pavimento de la celda del padre Pío. Los religiosos se espantaban al oír estos tremendos ruidos, que se repetían todos los días a la misma hora. Corrían a su celda y lo encontraban en la cama palidísimo, tan angustiado que no podía ni pronunciar una palabra, y sudando tanto que al quitarle la camisa parecía que lo hubieran metido y sacado de una tina con agua. Cuando llegué a Foggia y me lo contaron, no podía creerlo. Por eso quise quedarme durante la cena en la celda del padre Pío, para ver si el demonio se atrevía a hacer algo en mi presencia. Pasaba el tiempo y, viendo que no pasaba nada, le dije que iría a cenar cuando salieran los hermanos. Cuando los hermanos estaban saliendo del comedor, salí, y, apenas puse pie en el primer escalón para bajar, oí el tremendo ruido que me sacudió de cabeza a los pies por ser la primera vez que lo oía. Regresé a prisa a la celda y lo encontré palidísimo como siempre. Le ayudé a cambiarle la ropa y me di cuenta que era cierto lo que me habían contado. El provincial padre Benito llegó a Foggia, pues los ruidos ya se repetían hacía un mes, y la comunidad estaba espantada, viviendo sobresaltada. El provincial le pidió al padre Pío que le rogara al Señor que, por el bien de la comunidad, hiciera cesar aquellos ruidos. El Señor oyó su oración y cesaron los ruidos, volviendo la calma al convento. Pero no cesaron los asaltos del demonio, que escogía siempre la misma hora de la cena para atormentar al padre Pío. Por eso, los hermanos, cuando después de la cena iban a visitarlo, lo encontraban en las mismas condiciones de antes, pálido, angustiado, sin fuerzas y totalmente bañado en sudor. Y esto duró muchísimo tiempo. El mismo padre Pío declaró: una noche se me echaron varios encima y me golpearon emitiendo gritos desesperados, tirando por el aire libros, sillas, guantes, y me amenazaban y me maldecían. Desde ese día, cada día me molestan, pero no me aterrorizo. Me querían hacer entender que estaba rechazado por Dios. Una tarde, dice el padre Alessio Parente, después de haberle ayudado a meterse en la cama, me retiré a mi celda, y de a los pocos minutos sonó la campanilla. Acudí a ver qué deseaba, me miró y se sonrió sin decir nada. A los 5 minutos pasó lo mismo, y así 4 veces. Por fin le dije: déjame descansar, y me respondió: hijo mío, quédate aquí y descansa en el sillón, porque los diablos no me dejan en paz ni un minuto. Noche del Espíritu. El padre Pío también debió sufrir intensamente por el aparente abandono de Dios. La noche del Espíritu es una etapa del alma en el camino hacia el matrimonio espiritual, que es la máxima unión con Dios que el alma puede conseguir en esta tierra. En esta etapa, según refiere San Juan de la Cruz, el alma padece acerca del entendimiento, grandes tinieblas, acerca de la voluntad, grandes sequedades y aprietos, y en la memoria, grave noticia de sus miserias, no hallando en nada de alivio ni un pensamiento que lo consuele, ni aun poder levantar el corazón a Dios. No se puede encarecer lo que el alma padece en este tiempo, muy poco menos que un purgatorio. Pues bien, el Señor lo estaba preparando para dar un gran paso, y debía pasar por esta dura etapa de tinieblas. En junio de 1918 estaba en plena noche del Espíritu. Todo era tinieblas a su alrededor. Le parecía que no podía sostener el peso de la justicia divina, y se sentía aplastado por su poderosa mano. Las lágrimas eran su pan noche y día. El 4 de junio de 1918 le escribía al padre Benito: estoy cubierto de tinieblas, busco a mi Dios, pero ¿dónde encontrarlo? Oh Dios mío, te he perdido y estoy extraviado. Señor, ¿me has condenado a vivir eternamente lejos de tu rostro? ¿Dónde estás, bien mío? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estoy perdido, perdido en lo desconocido. Estoy privado de todo. Tengo hambre del retorno de Dios a mi alma.
¿Dónde puedo reposar mi pobre corazón? Lo busco y no lo encuentro. Toco el corazón del divino prisionero y no responde. ¿Qué es esto? ¿Mi infidelidad lo ha hecho inflexible? ¿Debo renunciar a toda esperanza? Oh Dios mío, no puedo decir más que ¿por qué me has abandonado? Esta obscuridad total había comenzado el 30 de mayo y terminó de alguna manera el 5 de agosto, al recibir la transverberación, y el 20 de septiembre al recibir los estigmas. Fueron días de gran sufrimiento, en los que se sentía abandonado de Dios, pero fueron necesarios para su purificación total. Transverberación y llagas. Ya el 23 de enero de 1912 tuvo una transverberación como él lo cuenta en la carta del 26 de agosto de 1912 al padre Agustín. El viernes pasado, 23 de agosto de 1912, estaba en la iglesia, dando gracias, después de la misa, cuando inesperadamente, de golpe, sentí que me herían el corazón con un dardo de fuego, tan vivo y ardiente que creía morirme. Me faltaban palabras adecuadas para hacer comprender la intensidad de esta llama. Me es de todo imposible expresar esto. ¿Me lo podría creer? El alma, víctima de este consuelo, quedó muda. Me parecía como si una fuerza invisible me sumergiese de todo en fuego. Dios mío, qué fuego, qué dulzura. He sentido muchas veces estos transportes de amor, y, durante ellos, he permanecido con fuerza de este mundo. Pero en otras ocasiones, este fuego ha sido todo menos intenso. Esta vez, por el contrario, ha sido tan vehemente y tan fuerte que en un instante más mi alma se hubiera separado del cuerpo. Qué cosa tan hermosa es ser víctima del amor. Pero, al presente, Jesús ha retirado su dardo de fuego, pero la herida es mortal. Este fenómeno se repite el 5 de agosto de 1918, como preludio de la estigmatización. Él lo refiere así. Estaba confesando a nuestros muchachos en la tarde del día 5, cuando de repente me sentí dominado por un gran terror, a la vista de un personaje celeste que se me presentaba ante la vista de la inteligencia. Tenía en su mano una especie de arnés, instrumento semejante a una larga lámina de hierro con una punta muy afilada, y de la punta parecía salir fuego. Ver todo esto y observar cómo dicho personaje lanzaba dicha lámina de hierro sobre mi alma fue todo uno. Lancé un gemido y sentí morir. Dije al niño que se retirase, porque me sentía mal y no podía seguir confesando. Este martirio duró sin interrupción hasta la mañana del día 7. Sentía que me arrancaban las vísceras y que todo quedaba sometido a fuego y hierro. Desde aquel día hasta ahora me siento herido de muerte. Siento en lo profundo de mi alma una herida que siempre está abierta y que me hace padecer espasmos. Y sigue diciendo, la herida que está abierta sangra y sangra siempre. Esto solo bastaría para producirme 1000 y 1000 veces la muerte. Oh Dios mío, ¿por qué no muero? El padre Paulino atestiguó, la herida del costado tiene forma de X, lo que se deduce que son como 2 heridas. Otra cosa que me impresionó es que la llaga tiene las apariencias de una fuerte quemadura, que no es superficial, pues llega hasta el costado. Sobre la estigmatización, hay que decir que, desde 1910, ya sentía dolores de las llagas, pero invisibles. Se hicieron visibles el 20 de septiembre de 1918. Al padre Benito le escribía el 22 de octubre de 1918. Era la mañana del día 20, del pasado mes de septiembre. Estaba en el coro, después de la celebración de la misa, cuando me vi sorprendido por un estado de sosiego semejante a un dulce sueño. Mis sentidos internos y externos estaban en una quietud indescriptible. Se apoderó de mí una gran paz, y, mientras ocurría esto, me vi ante un misterioso personaje, semejante a aquel que vi en la tarde del 5 de agosto. Solo se diferenciaba que éste tenía los pies y las manos y el costado menando sangre abundante. Su vista me llenó de terror. Nunca sabré explicarme lo que sentí en aquellos momentos. Me sentí morir, y habría muerto ciertamente si el Señor no hubiese venido a sostenerme el corazón, que parecía que se iba a salir del pecho. La presencia del personaje desapareció, y, entonces, me percaté de que en mis manos, pies y costados estaban traspasados y arrojaban sangre a borbotones. La herida de corazón,
es la que despide de continua sangre, en especial el jueves por la tarde hasta el sábado por la mañana. Padre mío, temo morir desangrado si el Señor no oye mis gemidos. ¿Me concederá Jesús esta gracia? ¿No quitará de mí esta confusión que experimento por causa de estas señales externas? Al padre José Orlando le explicó lo ocurrido el 20 de septiembre. Me encontraba en el coro, dando gracias después de la misa, y sentí que poco a poco era llevado a una suavidad siempre creciente, que me hacía gozar mientras oraba. Cuando más oraba, mayor era el gozo. En un determinado momento, me hirió la vista una gran luz. No me dijo nada y desapareció. Cuando me di cuenta, me encontré en el suelo, llagado. Las manos, los pies y el costado sangraban, y me causaban un dolor tal que no tenía fuerzas para levantarme. A rastras, me trasladé del coro del convento, y me metí a la cama y recé para volver a ver a Jesús. Pero después entré dentro de mí mismo, miré mis llagas y lloré, derritiéndome en himnos de acción de gracia y de petición. Las llagas del Padre Pío eran circulares, como de una moneda de 2 centímetros de diámetro en el centro de las manos y los pies. La herida del costado en forma de X tenía un lado de 7 centímetros de largo y otro de 4 centímetros. El padre Rafael, que fue su superior, cuenta lo que escuchó confidencialmente. Estaba en el coro, dando gracias después de la misa, y ahí en el momento de sopor y de profunda contemplación sobre Cristo crucificado, recibí las llagas en las manos y en los pies. Del crucifijo, que estaba en el coro, transformado en misterioso personaje cubierto de sangre, partían haces de luz con flechas y llamas que llegaron a herirme las manos y los pies, porque el costado lo tenía ya llagado desde el 5 de agosto de ese mismo año. El padre Benito, al recibir la noticia de las llagas, se lo comunicó confidencialmente al padre general de los capuchinos en la carta del 24 de abril de 1919. Pero la noticia salió al exterior y pronto dio vuelta al mundo, de modo que llegaron a visitarlo personalidades eclesiásticas y científicas importantes. A partir del 9 de mayo de 1919 ya empezaron a salir los artículos en diferentes periódicos de Italia. La primera noticia salió en Il Giornale d'Italia. El primer médico que lo visitó y vio sus llagas fue el doctor Luigi Romanelli, el 15 y 16 de mayo de 1919. Según él, las lesiones de las llagas no podían tener un origen natural, ya que el hecho constituía un fenómeno inexplicable para la ciencia humana. El segundo médico en visitarlo fue Amico Bignami, escéptico y racionalista, que escribió en su relación del 26 de julio de 1919. La impresión de sinceridad que manifiesta el Padre Pío me impide pensar en una simulación, pero sin aceptar que las llagas sean de carácter sobrenatural. El doctor Bignami mandó fajar y sellar las llagas en presencia de 2 testigos, pensando que, después de 8 días, habrían desaparecido. Al 8º día le quitaron las vendas y le salía tanta sangre mientras él celebraba la misa que fue preciso enviarle algunos pañuelos para que pudiera secar sus manos. Con esa prueba, parece que el Señor iba en contra del juicio del doctor Bignami, el cual, si estuviese vivo, ¿qué diría del hecho de que las llagas permanecen después de 38 años? El tercer médico fue el doctor Giorgio Festa, que lo visitó el 9 y 10 de octubre de 1919. Volvió a visitarlo el 15 de julio de 1920. El 5 de octubre de 1925 volverá a examinarlo después de operarlo de hernia inguinal. En esa oportunidad, el padre Pío se desvaneció al llevarlo a su celda, y el doctor Festa pudo examinar de nuevo las llagas, constatando que la llaga del costado aparecía fresca y rojiza en forma de cruz y con leves pero evidentes radiaciones luminosas que salían de sus bordes. El doctor Festa escribió un libro para probar la sobrenaturalidad de las llagas. El libro se titula Misteri di Scienza e Luci di Fede. Le Stigmate del Padre Pío di Pietrelcina, Roma, 1949. El 20 de septiembre de 1968 se celebraban los 50 años de la impresión de las llagas. No hubo ninguna solemnidad exterior fuera de una inmensa cantidad de flores, ofrecidas por los hijos espirituales. También estaba el crucifijo delante del cual recibió las llagas, adornado y rodeado de muchas flores. El Padre Pío celebró una misa sencilla, como todos los días, a las 5 de la mañana,
con la iglesia llena de gente. De la ciudad vino el alcalde y los concejales con muchísima gente a saludarlo.